Donde ocurre la magia. Derriba los muros de tu zona de confort. Escrito por Marina R. Pinto. Capítulo 1. La realidad en la que vivimos. La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Mahatma Gandhi. Nacemos y crecemos en un mundo que nos vende una gran mentira. La presión social nos obliga a creer que tenemos que llevar una vida acorde con lo que es correcto hacer, independientemente de si eso nos hace felices o no. Pasamos muchísimos años preparándonos para la vida. Estudiamos hasta más o menos los 16-17 años, unos estudios obligatorios que se suponen imprescindibles para la misma. Una vez acabados, tenemos nuestra primera oportunidad para decidir algo en nuestra vida. Nuestros estudios profesionales que nos prepararán para nuestro futuro empleo. Es entonces cuando empezamos a tomar decisiones y a encarar nuestro porvenir. ¿Sabes qué ocurre en la mayoría de los casos? No nos decantamos por lo que nos hace más felices, sino por aquello que creemos que nos dará un futuro más seguro y que nos convertirá en personas de provecho. Así que seguimos estudiando entre 4 y 6 años más en la universidad para adquirir conocimientos y habilidades que nos capacitarán para nuestro futuro oficio. Pensamos que si estamos en la universidad, tendremos un futuro asegurado, por lo que no nos importa pagar mucho dinero por una carrera. La realidad es que no podríamos estar más equivocados. Eso es solo una mentira más de la sociedad. ¿Eres consciente de la cantidad de personas que han triunfado sin tener estudios universitarios? ¿O la cantidad de personas que pese a tener 2 carreras y 3 máster, tienen un trabajo poco remunerado, desproporcionado a su nivel de estudios, y que además de todo eso, no les hace felices? No te voy a engañar. Los estudios te pueden abrir muchas puertas, pero no son determinantes. Tener formación superior no te asegura un futuro, y tampoco te va a asegurar tu felicidad. Y créeme que eso es lo más importante de todo, más que cualquier empleo de provecho. Imagínate que hacemos nuestros deberes llevando el modelo de vida correcto. Por fin conseguimos un empleo con el que podemos mantener a nuestra familia, tener una casa bonita y un estupendo monovolumen. ¿Y todo esto a cambio de qué? De nuestra libertad y de nuestros sueños. Renunciamos a todo ello con tal de tener una vida segura, aunque sea la vida más aburrida del mundo. Así que trabajamos como mínimo 8 horas al día, durante 5 días a la semana y 11 meses al año. Esos 30 días restantes son tus pocos días de libertad, en los que consigues irte de vacaciones y desconectar de tu monótona vida. Vives esos 11 meses con anhelo de que llegue tu esperado descanso, y cuando acaba, entras en una pequeña espiral depresiva, porque sabes que tienes que volver a tu odiado empleo y que te quedan 11 meses más por delante antes de volver a tener unos pocos días para disfrutar de la vida. ¿De verdad quieres vivir de esta forma? ¿Crees que esta es la vida que deseas y te mereces? ¿Sabes cuál es el precio que has pagado por tener una vida tan segura? Tus sueños. Seguro que has tenido un montón de sueños e ilusiones durante toda tu vida, e incluso proyectos a los que has renunciado antes incluso de haber dado el primer paso. Cada vez que abandonas una nueva aspiración, entras en el mismo patrón derrotista de siempre. Te pones un montón de excusas para justificar tu pequeña renuncia, para así sentirte mejor. No es el momento. No tengo suficiente capital o dinero ahorrado. No estoy preparado para saltar al vacío, etc. Y te quedas ahí impasible ante el paso de tu vida, esperando tu gran oportunidad o un inesperado golpe de suerte que te saque de ese agujero en el que estás. Pero abre los ojos. Nunca será el momento adecuado, ni se van a alinear los planetas para que consigas lo que deseas,
a menos que hagas algo para que eso ocurra. Tampoco vas a tener el suficiente dinero ahorrado como para lanzarte a la piscina, ni vas a estar lo suficientemente preparado psicológicamente. Pero sobre todo, ten en cuenta que la suerte no llega sola. La suerte hay que buscársela uno mismo. Las oportunidades no llegan por casualidad. La mayoría de nosotros vivimos de un modo totalmente reactivo. Nos dejamos llevar por la corriente de la vida, haciendo lo que la mayoría hace porque creemos que solo hay una forma correcta de vivirla. Todos tenemos sueños e ilusiones, pero muy pocos estamos dispuestos a mover un dedo para alcanzarlos. Así que nos refugiamos en nuestras típicas justificaciones racionales, que en realidad son solo meras excusas para no afrontar la razón verdadera de no atrevernos a perseguir nuestros sueños: el miedo. El miedo es una emoción totalmente innata en todos los seres humanos y la mayoría de animales. Su principal función es mantenernos vivos y conseguir que sobrevivamos a los peligros de la vida. Pero en muchos casos, lejos de favorecernos, el miedo nos paraliza, destroza nuestros sueños y nos deja totalmente vacíos, dejándonos con la falsa sensación de que no podemos hacer nada para controlar nuestro destino. Pero eso es un error. Por mucho que queramos asociar lo que nos sucede en la vida a circunstancias externas no controlables, somos nosotros mismos los que tomamos las decisiones y los que decidimos nuestro destino. Párate a observar tu vida ahora mismo. Todo aquello que te ocurre, todo lo que existe a tu alrededor y lo que has conseguido o has dejado de conseguir, es el resultado de las decisiones que has tomado, pero también de las que no has tomado. ¿Crees que no eres responsable de vivir como estás viviendo? Estás siendo totalmente irracional e irresponsable. Seguramente creerás que la vida ha sido cruel contigo, o que no has nacido en el entorno adecuado para triunfar, ya que no se te han otorgado las oportunidades necesarias. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que muchas otras personas sí las han tenido y que por ello han llegado lejos, a diferencia de ti. Este libro sirve precisamente para desmentir todas estas excusas que te repites a ti mismo, para alegar tu inacción y desidia para con la vida. Espero que leyéndolo te des cuenta de que en realidad tus pretextos no tienen ningún tipo de fundamento y que solo son una forma de engañarte a ti mismo. Todos nacemos con la sensación de que estamos en la Tierra porque estamos destinados a conseguir algo grande. Estoy seguro de que tú también lo crees, o que lo has creído en algún momento. Apuesto a que tienes un talento o una habilidad innata que te apasiona y te proporciona las más grandes satisfacciones. Aún así, crees que convertirlo en tu profesión es imposible o que no es lo correcto. ¿Pasárselo bien trabajando en algo que nos gusta? Eso no es creíble. Así que una vez más, optas por dejarte llevar por tus miedos, los que te mantienen dentro de tu zona de confort y hacen que te quedes atascado en el curso de tu vida, provocando que no avances hacia ninguna dirección. Llevas toda tu vida creyendo que vendrán tiempos mejores y que tarde o temprano tus sueños se cumplirán, pero las cosas no ocurren por arte de magia. Los sueños se persiguen y se persiguen hasta que se consiguen. La inacción es la enfermedad y dolencia más nociva del ser humano. Esta nos convierte en personas muertas en vida. Debes actuar ahora que aún tienes tiempo. Hay que ser muy valiente para perseguir lo que realmente quieres en la vida. Pero, ¿de verdad no crees que te merece la pena? Existe algo más bueno esperándote ahí fuera, aunque no lo creas. A continuación, me gustaría contarte una historia que me hizo reflexionar mucho
acerca de la forma en la que vivimos nuestra vida y cómo no dejamos de postergar nuestros sueños sin darnos cuenta de que el tiempo pasa demasiado rápido. Bronnie Ware es una enfermera experta y con mucha experiencia en cuidados paliativos y enfermos terminales. En 2011 publicó un libro llamado The Top 5 Regrets of the Dying, lo que viene siendo el Top 5 de arrepentimientos en el lecho de muerte. En él se relatan las confesiones e historias más honestas y francas de varias personas que se encontraban en su lecho de muerte y que veían su vida en ese momento con la perspectiva de la distancia. Bronnie Ware concedió una entrevista para la BBC en la que explicó los motivos de su libro. Es realmente triste llegar a la tumba pensando en «ojalá hubiera hecho esto». Encontré una lista grande de arrepentimientos, pero en el libro traté de centrarme en los 5 más comunes. Y el principal arrepentimiento de mucha gente es «ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer, y no lo que los otros esperaban que hiciera». Otro arrepentimiento común es «ojalá no hubiera trabajado tanto», porque eso, decían, los había hecho perder el equilibrio y como resultado habían perdido muchas cosas en su vida, como tiempo para estar con la familia y los amigos. Ware tuvo la oportunidad de compartir con estos enfermos terminales momentos muy valiosos, como son los últimos días de vida de esas personas. Pero además, todo esto le proporcionó un conocimiento y mantra para su vida. Cambió por completo la forma en que enfocaba su propósito vital y empezó a actuar de una forma mucho más proactiva. Por todo el aprendizaje que le proporcionó su experiencia, decidió compartirlo en su libro con el resto del mundo. Según Ware, la gente madura muchísimo cuando debe enfrentar su propia mortalidad. Cada persona experimenta una variedad de emociones, como se espera, que incluyen negación, miedo, enojo, arrepentimiento, más negación y eventualmente aceptación. Sin embargo, cada uno de los pacientes siempre encontró su propia paz antes de partir. Otro arrepentimiento común entre los moribundos era que hubieran deseado tener el coraje necesario para expresar sus sentimientos, y eso se aplicaba tanto en los sentimientos positivos como en los negativos. También era muy común arrepentirse de haber perdido el contacto de viejos amigos y de no haber hecho el esfuerzo de volverlos a encontrar. Es curioso darse cuenta de que la mayoría de personas se arrepienten de cosas que no han hecho. No haber perseguido mis sueños, no dedicarle el suficiente tiempo a mi familia por estar trabajando, no haber expresado mis sentimientos o haber perdido el contacto con mis viejos amigos. En ningún caso, nadie se suele arrepentir de algo que sí haya hecho, ya que tanto si el resultado es bueno como malo, siempre aprenderemos algo de la experiencia. La autora, además, afirma que espera ayudar a la gente a actuar hoy y a no dejar las cosas para mañana, porque los años pasan sin apenas darnos cuenta, y la mayoría de nosotros no dejamos de postergar nuestros sueños. Si te ha parecido interesante esta reflexión, puedes leerte el libro completo de Ware para conocer todas sus historias. Pero espero que de ello extraigas lo más importante. Es fundamental empezar a actuar hoy y dejar de postergar todo lo que queremos hacer para más adelante, porque poco a poco, y sin darnos cuenta, nuestra vida pasará ante nuestros ojos y no habremos conseguido nada. Así que espero que este primer capítulo te sirva para reflexionar acerca de lo que tienes en tu vida y entiendas por qué el presente es el momento perfecto para empezar a actuar y de implementar cambios. Todos vamos a morir algún día, pero de ti depende llegar al día de tu muerte,
sin arrepentirte de no haber sido todo lo libre o todo lo feliz que hubieras deseado. Capítulo 2. Los sueños. Pobre no es aquel hombre cuyos sueños no se han realizado, sino aquel que no sueña. Marie von Ebner. Volviendo a la historia de Bronnie Ware, la enfermera que acompañaba a personas moribundas en su lecho de muerte, con ella nos damos cuenta de que la gente no se arrepiente de no haber conseguido cumplir sus sueños, sino más bien de no haber tenido el valor de ni siquiera intentarlo. Todos, absolutamente todos, tenemos sueños o los hemos tenido. En algún momento hemos sentido el cálido fuego de una ilusión o algún pensamiento que ha surgido y nos acompaña durante toda nuestra vida, aunque tarde o temprano renunciemos a él. El significado que la mayoría de nosotros le da a la palabra sueño es bastante idílico. Lo consideramos como una utopía y aceptamos que nunca conseguiremos que los nuestros se cumplan. Así que nos sentamos a ver pasar la vida, esperando que el destino y la suerte nos traigan una oportunidad de cumplir nuestra pequeña ilusión de vida. Pero al final, todo sigue igual, nada cambia y seguimos con nuestra vida. Pero el problema no reside en nuestra falta de suerte, sino más bien en nuestra inacción y pasividad. ¿Eres consciente de la cantidad de gente que hay en el mundo soñando con ganar la lotería para vivir su vida bajo sus propias reglas, sin preocupaciones económicas? Bueno, te seré sincero. Comprar la lotería ya es una acción que te acerca a tu ilusión de hacerte rico, pero es una acción bastante vaga, así que prácticamente estas personas están esperando sentadas a que ocurra un milagro. Conozco a gente que le ha tocado la lotería, estarás pensando. La posibilidad de que te toque el gordo de la lotería de Navidad en España es del 0,00001%. Es una posibilidad tan y tan pequeña que es ridículo creer que algún día nos pueda tocar. Alguna vez leí en algún sitio que tienes más posibilidades de que te atropelle un coche yendo a comprar la lotería de las que tienes realmente de ganar un premio grande. Conozco a personas adultas que llevan ilusionadas con ganar el gordo de Navidad toda su vida. Cada año se gastan aproximadamente 150-200 euros en números de lotería de todas las partes del país. Supongamos que esas personas, ilusionadas con hacerse ricas de la noche a la mañana, llevan 40 años jugando a la lotería. Se habrán gastado 8.000 euros en todos esos años por la esperanza de ser parte de ese 0,00001% que gana el gordo de Navidad. Sin contar también que participen en otro tipo de apuestas. Imagina lo que podrías hacer con esos 8.000 euros extra si los tuvieras ahora. Pero claro, jugar a la lotería es una forma muy fácil de esperar a que todos tus problemas se solucionen en poco tiempo y sin ningún esfuerzo. Prácticamente no tenemos que hacer nada, limitarnos a comprar el boleto y desear con todas nuestras fuerzas que se cumpla nuestro deseo. Jugar a la lotería es fácil, porque no nos obliga a salir de nuestra zona de confort, y con ello esperamos que nuestros problemas se solucionen de la noche a la mañana, sin apenas mover un dedo. La peor lacra para la consecución de los sueños es la pasividad, el creer que todo va a suceder sin ningún tipo de sacrificio por nuestra parte. Y lo peor de todo es que no paramos de postergar nuestros sueños, esperando que llegue nuestra gran oportunidad, sin darnos cuenta de que el tiempo no perdona. Las horas del día pasan demasiado rápido. No te das cuenta y tu día ya ha terminado, y no has hecho absolutamente nada que te acerque a tus objetivos. Lo mismo ocurre con las semanas y los meses, y finalmente pasa un año más y no has movido un dedo. Tu vida seguirá igual y nada cambiará.
abandonarás tus sueños y llegarás a tu lecho de muerte arrepintiéndote de todo eso que no has hecho. Antes de dar un paso hacia adelante, de tomar una decisión, siempre me pregunto, ¿este paso que voy a dar me acerca o me aleja de mi objetivo de vida? Si te mueves de esa manera por el mundo, seguro que poco a poco, y casi sin darte cuenta, te irás acercando a tus sueños y objetivos. Vivimos de ilusiones. Como absolutamente todas las capacidades psicológicas de nuestra mente, las ilusiones y los sueños tienen una razón de existir y una función en nuestras vidas. Vivimos de deseos y anhelos. Es un motor que nos ayuda a levantarnos todas las mañanas. Seguro que siempre habrá algo que te motive a afrontar las dificultades de la vida. Tus hijos, tu estupendo trabajo, tu pareja, tus proyectos o tus hobbies. Y si no tienes nada de eso, quizás seas la esperanza de conseguir algo bueno en un futuro próximo. Esa es nuestra manera de encontrarle sentido a la vida. Imagínate cómo sería la tuya sin ninguna ilusión, ningún proyecto de futuro y sin ninguna aspiración. ¿De verdad crees que seguirías adelante de la misma forma y con el mismo ímpetu? Yo creo que una vida sin ilusiones y proyectos de futuro es una vida muy triste. Si algo se caracteriza de las personas con depresión, es que han perdido toda esperanza y no encuentran nada a su alrededor que les signifique una razón para seguir adelante. Por eso se sienten tristes y desesperanzados. Muchas de las personas depresivas llegan a ese profundo pozo después de ver pasar su vida sin pena ni gloria. Es entonces cuando se dan cuenta de que han abandonado todos sus sueños y no han conseguido absolutamente nada de lo que querían para su vida. No han dejado su huella en el mundo, y eso les hace sentir insignificantes. Como dijo una vez Rollo May, un famoso psicólogo existencialista, la depresión es la incapacidad de construirse un futuro. No estoy diciendo que para encontrarle sentido a tu vida tengas que montar una superempresa de éxito o lograr amasar una gran fortuna. Cada uno sabe lo que le motiva y lo que realmente quiere para su vida. Quizás sea formar una maravillosa familia, vivir de forma acomodada gracias a un trabajo modesto, que aunque no te da grandes ingresos, te llena y te permite darle a los tuyos todo lo que necesitan. Quizás sea crecer de manera trascendental o desarrollarte psicológicamente. Tal vez lo que deseas es profesionalizar tu hobby o dar la vuelta al mundo con una mochila a tus hombros para poder aprender todo lo que puedas de otras culturas. Apuesto a que habrás oído hablar de la crisis de los 40. Lo cierto es que es una etapa difícil tanto para hombres como para mujeres, ya que al llegar a esa edad, la mayoría de nosotros entra en una especie de crisis dominada por un malestar psicológico. El concepto de crisis de la mitad de vida, o midlife crisis, fue introducido por el psicólogo Daniel Levinson para describir un periodo de pérdida de sentido de la vida y cuestionamiento de la misma. Según el psicoanalista Erik Erikson, esta crisis, que se encuentra en el ecuador de nuestras vidas, es una llamada de atención de nuestro subconsciente para que nos demos cuenta del paso del tiempo y de la inevitabilidad de la muerte. No todas las personas viven esta etapa de la misma forma. Si ya la has pasado, quizás estés pensando que no es para tanto, o quizás lo pasaste realmente mal y entraste en un período de depresión. Cada uno lo vive de una forma distinta. Lo cierto es que, al parecer, cuando uno llega a lo que se supone que es la mitad de su vida, se da cuenta de que ya nunca será lo que quería ser años atrás. Se cree que una vez pasados los 40, ya no queda tiempo para conseguir cumplir sueños o ilusiones,
Y eso provoca decepción, tristeza y en muchos casos depresión. Bueno, si tienes más de 40, tengo buenas noticias para ti. Aún estás a tiempo. Siempre lo vas a estar. Seguro que estarás pensando, ojalá hubiera empezado antes. Pero apuesto que si no actúas desde ya, de aquí a 5 o 10 años, estarás pensando, ojalá hubiera empezado ese día. Si no me crees, toma nota de todas las personas exitosas que triunfaron después de los 40. Henry Ford no creó su revolucionario Forte hasta los 45 años. Charles Darwin estableció su famosa teoría conocida como el origen de las especies a los 50 años. Julia Child, una famosa chef mundialmente reconocida, empezó a tomar clases de cocina para luego publicar un libro de recetas a los 50 años. Y el músico Compay II no llegó a ser realmente conocido hasta pasados los 80. Siempre vas a estar a tiempo. El secreto está en nunca rendirse y empezar desde ya. Las personas exitosas, ¿qué tienen en común? Seguro que te lo habrás preguntado millones de veces. ¿Qué tienen en común todas esas personas que triunfan en su vida? Consiguen todo lo que se proponen y viven la vida bajo sus propias reglas. Es normal que todo el mundo quiera saber cuál es su secreto. Bajo mi punto de vista, existen 5 conocimientos que toda persona exitosa tiene en común y conoce, y que la mayoría de personas no tiene en cuenta. Espero que después de leer este libro, tú también los tengas claros y puedas aplicarlos en tu día a día. La primera diferencia principal entre las personas exitosas y las que no lo son es su perspectiva ante el miedo. Como te contaré más adelante en el capítulo 3 del libro, el miedo es una emoción con una razón filogenética para la supervivencia. Hay que tener muy claro que el miedo es totalmente necesario en nuestras vidas, pero es imprescindible conocer su naturaleza y saber por qué éste se puede interponer en nuestros sueños y objetivos. Nuestro cerebro siempre va a intentar mantenernos seguros y sin peligros, y por ello rehúye de aquello que para nosotros es desconocido. Seguro que alguna vez te habrás entusiasmado en hacer, por ejemplo, un viaje al extranjero. Un sitio muy desconocido, con una cultura diferente a la tuya y a miles y miles de kilómetros de tu casa. En un primer momento te habrás sentido emocionado y muy ilusionado. Te juras a ti mismo que realizarás ese viaje y estás convencido de que esta vez cumplirás con tu promesa. Pero pasan los días y al cabo de un tiempo esto ya no te parece tan buena idea. ¿Dónde vas a ir tú si no hablas ningún idioma? Imagina lo peligroso que será ese país tan exótico. Piensas que más vale no complicarse la vida y que en tu casa estás muy bien, así que renuncias a tu pequeño proyecto. Crees que ha salido el lado más razonable de tu cerebro y que has tomado la decisión más lógica y sensata. Pero en realidad, solo tratas de buscar excusas baratas para respaldar y justificar tu decisión, cuando realmente lo que te ocurre es que has sucumbido a las garras del miedo irracional. Las personas que se arriesgan son totalmente conscientes de ello y saben que sus emociones pueden hacerles una jugarreta. Conocen perfectamente cómo funciona su sistema límbico y están dotados de una gran inteligencia emocional para controlar sus estados. Estas personas también son totalmente conscientes de los límites de su zona de confort. La zona de confort, o ZDC, como la nombraré más adelante, tiene una relación de amistad muy fuerte con los miedos. Esta construye unos muros a tu alrededor
y están cimentados a base de nuestros miedos e inseguridades. Existe la zona de confort porque existen miedos que levantan los límites. ¿Qué ocurre cuando salimos de nuestra ZDC? Nos sentiremos incómodos e inseguros, ya que es un territorio no explorado del que poco conocemos. En nuestro cerebro saltará una alarma y se activará nuestro sistema límbico para hacernos sentir miedo e impulsarnos a volver corriendo a nuestra área más conocida. Y así es como nuestra mente frustra nuestros sueños e ilusiones, haciendo que llevemos una vida plana y sin muchas pretensiones. No te enfades con tu cerebro. Él lo hace porque quiere que sigas sano y salvo, pero sin quererlo, te está boicoteando. ¿Cuáles suelen ser los límites de esta zona? Tu casa, tus amigos más conocidos, tu familia, los hobbies o deportes que siempre has practicado, tu empleo de siempre, tu ciudad o pueblo, hasta el mismo camino que haces todos los días para ir a trabajar, está dentro de tus muros. Si cambias tu domicilio, te vas a vivir a un lugar lejano o viajas, cambias de amigos o intentas conocer a gente nueva, aprendes un nuevo hobby o deporte, o simplemente cambias tu ruta que haces todos los días para llegar a tu trabajo, estarás sacando el pie de tu zona de confort. Seguramente saltará la alarma de tu cerebro y te sentirás un tanto incómodo y quizás ansioso. Pero, ¿verdad que es muy emocionante? Fuera de tu ZDC se encuentra todo lo que vale la pena, y la verdadera evolución de tu persona y desarrollo psicológico ocurre fuera de sus fronteras. Para conseguir grandes cosas en la vida, hay que atreverse a salir. Hay que estar dispuesto a sentirse incómodo y tener claro que vamos a sentir miedo. Otra cosa importante que caracteriza a las personas exitosas en su vida es que adoptan un papel proactivo. El 90% de las personas pasa por la vida con el piloto automático encendido. Viven su vida como se supone que hay que vivirla y toman sus decisiones basándose en lo que la mayoría de personas de su alrededor hacen porque creen que es lo correcto. No hay una única forma de vivir la vida. No te dejes llevar por lo que hace la mayoría y sigue lo que te dicta tu corazón, ya que él es el único que sabe lo que te hace realmente feliz. Tampoco hay que dejarse llevar por el curso de los días, confiando en que el destino nos llevará allá donde debamos llegar. Ni creer que las circunstancias y lo que tenemos que vivir y hacer en nuestra vida está ya escrito y que nosotros no podemos hacer nada para cambiarlo. Creemos que hemos nacido con unas características personales, sociales y ambientales que determinarán nuestro futuro. Pero eso es una forma muy pasiva de vivir. La persona proactiva no espera a que le lleguen las oportunidades, sino que las crea. Nadie en esta vida te va a regalar nada, ni te va a salvar de tu destino. El único dueño de tu destino eres tú mismo. Tú eres quien lo escribe a partir de tus acciones y decisiones. No culpes a las circunstancias de la vida por haberte llevado a donde estás. Cúlpate a ti mismo de no haber tenido el coraje de coger las riendas de tu propia vida. Pensarás que quizás las personas que han cumplido con sus objetivos y llevan una vida plena y feliz nacieron en un entorno privilegiado y que se les han brindado muchas más oportunidades. Hay una creencia generalizada en la mayoría de nosotros que se basa en que el dinero y el estatus social son la única opción que garantiza el éxito. Pero eso no es cierto. Así solo te estás limitando a ti mismo. La actriz Halle Berry nació en una familia pobre, desestructurada y muy nociva.
Su padre era una persona violenta que abusaba de su madre. Estas circunstancias, como en cualquier otro niño, causaron en Hallie profundas cicatrices que marcaron su infancia y su vida adulta. Berry tuvo que esforzarse mucho para cumplir su sueño, y no se convirtió en actriz de un día para otro. Se mudó a Nueva York en 1989 para probar suerte con unos pocos ahorros. Se gastó todo el dinero antes de encontrar ningún trabajo y sobrevivió gracias a la ayuda de refugios para vagabundos y comedores sociales. Hoy en día es una actriz mundialmente famosa, con una increíble carrera a sus espaldas que le permite vivir una vida plena, dedicándose a lo que le gusta y sin preocupaciones económicas. Otro ejemplo muy distinto, lejos del mundo del cine, lo encontramos en Warren Buffett, uno de los inversores más ricos del mundo. Warren nació en Nebraska, en el seno de una familia bastante humilde. Su primer trabajo fue en la tienda de ultramarinos de su padre. Más tarde trabajó como repartidor de periódicos. Después de irse a estudiar al este del país, se acabó convirtiendo en el mejor inversor bursátil de la historia. Parte de su aprendizaje se basó en observar, estudiar y analizar el funcionamiento de la bolsa. Pasó muchas horas formándose en ese campo hasta que consiguió ser el mejor. ¿Qué ocurrió entonces con estos dos personajes de éxito? Ambos dejaron de lado una posición derrotista y la falsa creencia de que nuestros orígenes determinan nuestro éxito en la vida. Cualquier otra persona se hubiese rendido a vivir la vida que aparentemente le había tocado vivir. Ambos salieron de su zona de confort y apostaron por sus capacidades. No fue un éxito de un día para otro. Detrás de cualquier gran objetivo se esconde mucho esfuerzo y trabajo. Eso es lo que de verdad determina el éxito. Una actitud proactiva frente a la vida. Otro aspecto a cambiar para conseguir cumplir con cualquier meta, y que la mayoría de personas exitosas tienen en cuenta, es la perspectiva ante los fracasos. Esta palabra conlleva un significado de resignación y abandono para cualquiera de nosotros. Debido a la connotación que le damos a los reveses, tendemos a rendirnos ante cualquier piedra en el camino. Interpretamos que hemos fracasado y que lo que ha ocurrido es una señal inequívoca de que debemos abandonar, ya que nunca vamos a conseguirlo. Según Napoleón Hill, la mayoría de los hombres se encuentran con el fracaso debido a su falta de persistencia en crear nuevos planes para tomar el lugar de los que fracasan. Quizás Edison sea el ejemplo más claro de la actitud necesaria ante los fracasos si queremos conseguir cualquier reto en la vida. Thomas Edison creaba sus inventos a base de ensayo y error, es decir, probaba hacerlo de todas las formas posibles hasta que uno de los intentos llegaba al éxito. Para inventar la bombilla, tuvo que hacer más de 1000 intentos. Las personas de su alrededor se preguntaban cómo no se desanimaba después de intentarlo tantas veces y no conseguirlo. Edison respondía: "No he fracasado 1000 veces. Simplemente he encontrado 1000 maneras en las que no funciona. He aprendido 1000 maneras de no fabricar una bombilla". Esa es una clave muy valiosa para el éxito. Aprovechar los fracasos y aprender algo de ellos. Un fracaso nunca es un fallo, ya que siempre viene a enseñarnos algo. Si hemos trazado un plan y no hemos llegado a nuestro objetivo a la primera, tenemos dos opciones. La primera es creer que hemos fallado porque no somos capaces y abandonar. Y la segunda es analizar minuciosamente cada paso que hemos dado hasta dar con el error
para así enmendarlo y volverlo a intentar. Hay que ser muy valiente para fallar 1000 veces y aún así seguir adelante. Stephen King, posiblemente el mejor escritor de terror de todos los tiempos, tiró su primera obra, Carrie, a la basura, después de que varias editoriales la rechazasen. Stephen creyó en el criterio de esas editoriales, sin saber cómo enfrentarse al fracaso, y valoró su magnífico libro como pésimo. Así que, frustrado, decidió deshacerse de él. Por suerte, su mujer rescató la obra y consiguió que saliera a la luz. Hoy en día se han vendido innumerables copias por todo el mundo y se han hecho 2 versiones cinematográficas. Así que tenlo en cuenta cada vez que estés pensando en tirar la toalla. Nunca sabes lo cerca que puedes estar de conseguir tu objetivo. El último concepto del que te voy a hablar, que creo que toda la gente de éxito conoce, es algo que yo llamo el secreto. Y lo llamo así, porque es algo tan sencillo, tan obvio, y que tanta poca gente tiene en cuenta, a pesar de su poder, que me parece absurdo que no se hable más de ello. Así que para que lo entiendas, te voy a contar una de mis historias favoritas de superación. J.K. Rowling, la escritora de los libros de Harry Potter, había trabajado toda su vida como secretaria y profesora de inglés. Se trasladó a Oporto, en Portugal, para dar clases de inglés como profesora. Allí conoció al periodista portugués Jorge Arantes. Se casaron en 1992 y posteriormente en 1993 nació su hija. Se divorciaron en 1995 y Rowling se trasladó a vivir con su hija a Edimburgo. Un día se encontraba en un tren que iba con un retraso de más de 4 horas, desde Manchester hasta Londres, y de golpe, la idea de una historia ubicada en una escuela de magos surgió en su cabeza de la nada. Según contó ella misma en una entrevista, de repente, la idea de Harry apareció en mi imaginación, simplemente. No puedo decir por qué o qué la desencadenó, pero vi la idea de Harry y de la escuela de magos muy explícitamente. De pronto, tuve la idea básica de un niño que no sabía quién era, que no sabía que era mago, hasta que recibió una invitación para asistir a una escuela de magia. No he estado nunca tan entusiasmada con una idea. Al llegar a su casa, empezó a escribir la historia con una ilusión atroz. Siguió trabajando durante meses en su relato, pero desgraciadamente la madre de Rowling murió al cabo de unos meses. Eso hundió bastante a la famosa escritora, pero a su vez le inspiró a empatizar más con el personaje de Harry Potter, ya que él también era huérfano. Rowling estaba arruinada después de su tortuoso divorcio. Apenas tenía dinero para mantener a su hija y aprovechaba los cortos momentos en los que no estaba trabajando para escribir en cafeterías. En 1995 finalizó el manuscrito de Harry Potter y la Piedra Filosofal. La obra fue rechazada hasta 12 veces por diversas editoriales. Rowling creía tanto en su historia que se negó a rendirse y repasó varias veces su obra, modificando fallos y mejorando su estilo. Finalmente, después de varios rechazos y fracasos, un año después de acabar el libro, la editorial Bloomsbury aceptó publicarlo. La firma no creía realmente en su éxito y le recomendó a la famosa escritora buscar otro trabajo, ya que difícilmente podría ganarse la vida escribiendo historias infantiles. En 1997 se imprimieron las primeras 1000 copias, creyendo la editorial que era muy arriesgado imprimir más, ya que no se iban a vender. Contra todo pronóstico, el éxito del libro fue arrollador. J.K. Rowling se convirtió en la primera mujer de la historia en lograr ganar $1.000 millones
simplemente por escribir libros. No hablemos ya de los derechos de autor por llevar a la pantalla sus novelas o sus múltiples proyectos surgidos después de su éxito en el mundo literario. En esta historia de superación tan inspiradora, encontramos todos los aspectos importantes a tener en cuenta para el éxito. Rowling supo superar sus miedos. Salió de su zona de confort para dedicarse a algo que realmente le gustaba. Adoptó una posición activa conforme a su vida para coger las riendas de su destino y labrar su futuro, y además superó múltiples rechazos y fracasos, conservando su ilusión. Pero, ¿cuál es ese último concepto del que te hablo? ¿Cuál es el secreto? Como dice Woody Allen, el éxito se basa simplemente en insistir. Exacto, eso es. J.K. Rowling insistió. Presentó su manuscrito a 12 editoriales y todas le rechazaron. Volvió a reescribir su historia para volverla a presentarla hasta que alguien le dio una oportunidad. Quizás si Rowling hubiese presentado su manuscrito a 24 editoriales en vez de a 12, hubiese conseguido antes que se publicara su obra. ¿Quién sabe? En el capítulo 12, te hablaré del arte de insistir, que se basa en esencia en aumentar exponencialmente tus posibilidades de éxito. Este ha sido uno de mis descubrimientos más valiosos de estos últimos años. Pensarás que estoy exagerando, pero cuando insistes mucho, te pones pesado y lo intentas muchas veces, igual que hacía Edison, estás aumentando tus posibilidades de tener éxito. Por ejemplo, si buscas trabajo, tienes muy pocas opciones de encontrarlo si te limitas a buscar únicamente entre las pocas ofertas que se publican en los portales de Internet de empleo. Primero, porque no todas las empresas publican sus ofertas en Internet. Y segundo, porque la gente es muy cómoda y todo el mundo prefiere buscar empleo desde casa pasivamente, con resultado que en una sola oferta de trabajo puede haber más de 1000 currículums apuntados. Lo que provoca que los seleccionadores muchas veces pasen por alto candidatos muy aptos para el trabajo. Además, cuantos más candidatos haya, menos posibilidades vas a tener. Hay formas más eficaces de buscar trabajo. Imagina que buscas empleo de camarero, por poner un ejemplo. Una buena opción es buscar por Internet todos los restaurantes en un radio de kilómetro en concreto que haya en tu zona. No importa si tienes la certeza o no de que están interesados en contratar personal. Los apuntas en una libreta con sus direcciones y quizás te salgan más de 100 restaurantes. No importa. Imprimes entonces 100 currículums y te recorres esa zona repartiéndolos y haciendo que la gente que dirige los locales te vea y te conozca. Lo bueno de esta técnica es que no te estás limitando a esos 3 restaurantes que han colgado el anuncio en Internet. Además, te estás diferenciando del resto, ya que la mayoría de gente prefiere no patearse las calles dejando currículums, y además les da vergüenza personarse en las empresas, así que lo hacen virtualmente, no saliendo de su zona de confort una vez más. Además, si un restaurante estaba pensando en contratar a una persona más, quizás tu simple presencia como demandante de empleo haya hecho que se le encienda la bombilla y antes de colgar un anuncio en un periódico o en Internet, te llamará a ti. La mayoría de personas esperan a que se publiquen ofertas de trabajo, con lo que al final solo presentan su currículum a 5 empresas, esperando que una de ellas los llamen. Pero simplemente nadie contacta con ellos, con lo cual se acomodan en su sillón, excusándose en que ellos lo intentan, pero nadie los quiere contratar. En realidad, limitarse a 5 candidaturas es muy pobre. Créeme, este método funciona. Yo lo he probado muchas veces.
y se basa simplemente en insistir, en aumentar tus posibilidades de éxito y en ampliar tu espectro de opciones. ¿Por qué nuestros sueños pasan a segundo plano? El psicólogo Abraham Maslow habló por primera vez de su pirámide de las necesidades humanas en su libro A Theory of the Human Motivation. Esta, figura 1, nos muestra por orden de jerarquía de importancia las necesidades que todos los humanos necesitamos satisfacer, desde las más básicas a las más trascendentales. En la base de la pirámide se encuentran las necesidades fisiológicas, como la alimentación, la necesidad de respirar, de hidratarse, el descanso, la evitación del dolor y la necesidad de mantener una temperatura corporal adecuada, no pasar frío ni excesivo calor. Estas son las primeras que buscaremos satisfacer. Son las más importantes para que sigamos vivos. Las consecuencias de la no satisfacción de estas necesidades son claras: múltiples enfermedades e incluso la muerte. Una vez cubiertas, subiremos un peldaño y buscaremos satisfacer las necesidades de seguridad y protección. Necesitamos una seguridad física y de salud. También necesitamos sentirnos protegidos por un techo y por una relativa seguridad económica y una serie de bienes que aseguren nuestro bienestar. El siguiente peldaño se refiere a las necesidades sociales de afiliación. Somos seres sociales y por lo tanto necesitamos establecer lazos afectivos con nuestra familia y amigos, así como relaciones románticas con nuestros respectivos cónyuges. Cuando estas necesidades no se ven satisfechas en nuestra edad infantil, esto se puede traducir en problemas de inseguridad, trastornos de la personalidad y del desarrollo. Sentirnos sin ningún tipo de vínculo afectivo en la edad adulta puede evolucionar a un estado de aislamiento emocional, sentimientos depresivos y de soledad. Dentro de este peldaño, también buscaremos conseguir una cierta aceptación social por parte de nuestro entorno. Por encima encontramos las necesidades de estima y reconocimiento, que incluyen confianza en uno mismo, competencia, independencia, libertad, aprecio por parte de los demás, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad e incluso fama. Cuando estas necesidades no están cubiertas como se debería, la persona puede desarrollar problemas de autoestima e ideas de inferioridad. Pirámide de Maslow. Primer escalón: fisiología. Respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. Segundo escalón: seguridad. Seguridad física, seguridad de empleo, seguridad de recursos, seguridad moral, seguridad familiar, seguridad de salud, seguridad de propiedad privada. Tercer escalón: afiliación. Amistad, afecto, intimidad sexual. Cuarto escalón: reconocimiento. Confianza, respeto, éxito. Quinto escalón: autorrealización. Moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Figura 1. En la parte más alta de la pirámide se encuentran las necesidades de autorrealización, la motivación por el crecimiento y el desarrollo personal, la necesidad de ser y de sentirnos realizados con nuestra propia vida. Este es el peldaño más prescindible de la jerarquía. Todo ser humano
busca satisfacer sus necesidades desde la base, y pocas veces se llega a la cúspide de la pirámide. Este último peldaño es el gran olvidado por parte de la mayoría de personas. El propio Maslow nombró a varios famosos personajes históricos como personas totalmente autorrealizadas por cumplir con varios criterios que él mismo había impuesto. Estos eran Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Eleanor Roosevelt y William James. Según el creador de la pirámide, estos tenían en común el ser personas centradas en la realidad, sabiendo diferenciar lo falso de lo ficticio, enfrentándose a los problemas en virtud de sus posibles soluciones, con necesidades de privacidad, no susceptibles a la presión social, inconformistas, con un sentido del humor no hostil, con una buena aceptación de sí mismos, creativos e inventivos, y con una tendencia a vivir con más intensidad las experiencias que el resto de los humanos. ¿Entiendes ahora por qué la mayoría de nosotros no consigue nunca sentirse realizado con su vida? Nuestro cerebro establece prioridades en nuestras necesidades, y es lógico que las de autorrealización sean las menos importantes para nuestra supervivencia. Parte de querer cumplir con tus objetivos de vida tiene como motivación principal el querer sentirse realizado con nosotros mismos y a encontrarle un sentido trascendental a nuestro recorrido por el mundo. Es difícil llegar a la cima, pero no imposible. Capítulo 3. La zona de confort. Todo lo que quieres en la vida está fuera de tu zona de confort. Robert Allen. La zona de confort es ese lugar cómodo en el que nos sentimos protegidos y fuera de peligro. En él no existen ansiedades ni miedos. No nos sentimos amenazados y estamos completamente a gusto en nuestro ambiente conocido. ¡Qué lugar más maravilloso!, estarás pensando. Entonces, ¿por qué este libro trata precisamente de abandonar esa zona tan segura? Porque estar dentro de la zona de confort implica conformarse, llevar una existencia totalmente segura sin retos ni objetivos. Una vida rutinaria que te deja vivir en piloto automático, convirtiéndote en una persona totalmente pasiva, que simplemente se deja llevar por el curso de su vida y vive de la forma que se supone que todo el mundo debería vivir. Esa zona de confort es realmente una zona con unos límites que tú mismo te has impuesto. ¿Verdad que siempre sueles ir a los mismos restaurantes? Obviamente, siempre hubo una primera vez, pero ahora ya sabes cuáles son tus favoritos, y no te arriesgas a ir a uno que no te guste o a probar una cocina que te es desconocida. Bueno, quizás seas de esos insaciables amantes de la gastronomía a los que les encanta probar cosas nuevas. Eso ya dice mucho de ti. Significa que no tienes miedo a salir de tu zona en lo que a gastronomía se refiere. Pero seguro que habrá algún otro aspecto de tu vida en el que te cueste más cambiar. Y es que nos sentimos incómodos fuera de nuestro entorno, lo que ocasiona que incluso sintamos miedo y ansiedad si salimos. Pero no es bueno quedarnos en la zona de comodidad. La resignación es un suicidio cotidiano. He oído muchas veces. ¿Qué ocurre si nos quedamos dentro de la zona? Pues que nuestra vida poco a poco perderá su sentido, nos sentiremos vacíos o simplemente pasaremos por nuestra existencia sin ningún tipo de pretensión ni aspiración. El origen de la zona de confort. Los miedos. Es imposible hablar de la zona de confort
sin hablar de miedos y emociones. Estar dentro o fuera de esta nos provoca estados emocionales más o menos agradables. Y de hecho, este es el sentido último de la existencia de la zona de confort. Hacernos sentir cómodos o hacernos sentir temerosos. Pero, ¿por qué? El caso es que las emociones como el miedo siempre tienen una causa filogenética, es decir, existen por una razón de supervivencia para la especie. Para nosotros, el miedo o el temor no deja de ser algo desagradable que no nos gusta y que siempre intentamos evitar. Precisamente esa es la razón de existir del miedo: evitar el peligro. Ya sea un peligro real o un peligro imaginario. Esta es una de las emociones más primarias y más antiguas, genéticamente hablando. Convivimos con el miedo desde hace millones y millones de años, y este nos ha permitido sobrevivir como especie y guardarnos de los peligros. Por ejemplo, ante un peligro tan atroz como la presencia de una fiera que nos pueda matar, nuestros antepasados sentirían ese miedo y entenderían su presencia como algo peligroso. Y en consecuencia, actuarían luchando o huyendo del lugar. El miedo también se materializa en reacciones físicas y químicas. Cuando sentimos miedo, segregamos adrenalina, entre otras hormonas, lo cual nos capacita para actuar rápido y bajo presión, ya que se nos prepara para la acción, permitiéndonos correr más rápido, aumentar nuestra fuerza, etc. Esto también nos conduce a un estado de ansiedad que incrementa todas estas sensaciones. ¿Alguna vez te has sentido en peligro? ¿Un pequeño accidente de coche? ¿La sensación de que alguien te está siguiendo por la calle? ¿O enfrentarte a una pelea física? Son ejemplos cotidianos en los que nuestra alarma mental salta y nos hace reaccionar, haciendo que sintamos miedo. Seguro que todas estas reacciones se te han manifestado en algún momento de tu vida. En realidad está bien sentir miedo. El miedo nos mantiene vivos. Imagínate que no tuviéramos sentido del peligro. No duraríamos ni 2 días. El problema real surge cuando este miedo se vuelve neurótico. Es decir, no está motivado por ningún peligro real, sino por unas circunstancias que creemos peligrosas y realmente no lo son. Por tanto, nos causan incomodidad y estados de ansiedad sin que haya ninguna causa racional. La zona de confort se ha creado a base de nuestros miedos. Esos miedos son los límites de la zona, y salir de esta nos provoca inseguridad, lo que provocará que nos sintamos atraídos por volver a ella. Entonces, la zona existe para protegernos, pero como te he dicho, muchos de estos miedos no tienen una razón racional para existir. Probar nuevos restaurantes, o un deporte que no conocemos, viajar alrededor del mundo, cambiar de empleo, son cosas que nos hacen sentir miedo, que aunque deseemos hacerlas, nos obligan a salir de nuestra zona de confort. E inevitablemente, cuando intentamos realizarlas, nuestro cerebro nos atrae de nuevo a nuestro entorno conocido. Pero si lo piensas bien, ¿qué peligro supone para nosotros todas esas cosas? Esas pequeñas ilusiones son la clase de experiencias que nos mantienen vivos, y estamos constantemente renunciando a ellas por culpa del maldito miedo. No olvides que la vida empieza donde termina tu zona de confort. ¿Por qué renunciamos a salir? Quizás estés pensando, yo alguna vez he tenido alguno de esos sueños, o me he propuesto hacer algo con mi vida que se salga de los límites de mi zona. Siento decirte que esto no significa que hayas salido de tu zona de confort. Pensarlo no es lo mismo que hacerlo. Sí, querer hacerlo es el primer paso, eso está muy claro.
Pero no significa que hayas salido, que hayas sentido ese miedo atroz a lo desconocido, a saltar al vacío, y te hayas quedado el tiempo suficiente como para superar el miedo con éxito. Todos pensamos muchas veces en hacer algo que se salga de nuestro esquema mental rutinario. Seguro que te vendrán a la cabeza muchos ejemplos de tu vida en los que te has propuesto algo que te hacía realmente ilusión. Incluso has llegado a empezar a ponerte manos a la obra, pero lo has abandonado o ni siquiera lo has intentado. ¿Por qué? Porque en cuanto sentimos ese miedo, el no saber qué está pasando o cómo van a salir las cosas, volvemos corriendo a nuestro cómodo hogar, allí donde todo es previsible y conocemos cada detalle y recoveco de nuestra vida diaria. Pero, ¿por qué nuestro cerebro nos juega esta jugarreta? De hecho, nuestro sistema interpreta como peligrosas situaciones que realmente no lo son. Y esto no nos deja acabar de vivir nuestra vida con total plenitud. La principal causa que provoca que esto suceda es que nuestro cerebro actual es el resultado de millones de años de evolución. Este se ha adaptado a las nuevas circunstancias de nuestras formas de vida, que han ido cambiando poco a poco. La parte de las emociones es la más antigua filogenéticamente y se encuentra ubicada en el sistema límbico. Lleva con nosotros, como ya te he dicho, muchos y muchos años. El cerebro ha ido cambiando y desarrollando otras partes, como la capacidad de razonar o el pensamiento abstracto, a medida que hemos evolucionado como especie para adaptarse así a las nuevas circunstancias del entorno. La cuestión está en que nuestra sociedad cada vez cambia más rápido, pero los cambios evolutivos llevan mucho más tiempo. Es por ello que debemos ser conscientes de las limitaciones que nuestra propia biología nos impone, haciendo que interpretemos situaciones de manera errónea. El problema es que la mayoría de nosotros no conocemos a nuestro peor enemigo, nuestro cerebro. No me malinterpretes. Este puede ser el origen de las cosas más maravillosas que te pueden suceder en la vida. Pero si no sabes cómo funciona y cómo establece tus propios límites, puede hacer que te quedes impasivo ante la vida y no consigas cumplir tus sueños. ¿Y sabes qué ocurre cuando sales de la zona de confort por un momento y vuelves corriendo a ella porque te sientes inseguro? Pues que te pones excusas. Excusas para no cumplir tus sueños. Intentas justificarte, hacerte entender el por qué no te has atrevido a hacerlo de una manera aparentemente razonada, para así no sentirte tan mal por no tener el coraje suficiente. Excusas como que no es el momento, que no estás suficientemente preparado, que no tienes suficientes recursos, etc. Pero, como te contaba en el primer capítulo del libro, no todo va a ser perfecto ni lo vas a ver nunca claro. Ahí está la magia del desarrollo personal, el riesgo. Quien no arriesga, no gana. No puedes pasar la vida esperando que todos los planetas se alineen, porque eso nunca ocurrirá. Y seguro que en cuanto salgas de la zona de confort y empieces a poner toda la carne en el asador, ocurrirán sucesos que para ti serán señales que te indicarán que ese no es el camino a seguir y que no debes complicarte la vida, que debes volver corriendo a tu zona cómoda. Pero has de saber que eso en realidad son más y más excusas, que el camino del éxito está inevitablemente lleno de piedras, que éstas no te debilitan, sino que te hacen más fuerte, si sabes aprovecharte de la situación, y que nadie ha llegado a la cima rindiéndose a la mínima de cambio. Walt Disney, uno de los mayores genios del mundo contemporáneo, tuvo que hacer frente a muchos grandes fracasos y tropiezos enormes que hubiesen hecho rendirse a cualquier otra persona. Walt es un excelente ejemplo y una inspiración para cualquier emprendedor dispuesto a lograr el éxito. Al principio de su carrera creó 2 empresas de animación que tuvieron que cerrar por grandes pérdidas económicas.
Después, llegó a Los Ángeles con $40 en el bolsillo. Quería cambiar de perspectiva, así que dejó su aspiración de dibujante de animación e intentó ser director de películas de no animación, pero nadie lo quiso contratar. Se dio cuenta entonces que todas sus ganas, su talento y su ingenio estaban destinados a hacer grandes cosas en el mundo de la animación. Creó el primer estudio de animación en Hollywood en el garaje de su tío. Después de enviar solicitudes a muchísimas distribuidoras, la Margaret Winkler se interesó por su trabajo y lo contrató. ¿Qué hubiese ocurrido si Walt Disney se hubiese rendido? ¿Te imaginas una vida sin las películas de Disney? ¿Cómo hubieras reaccionado tú ante los obstáculos que Walt se encontró en su carrera? Yo creo que para ti hubiesen significado suficiente como para tirar la toalla, renunciar a tus sueños y volver corriendo y asustado a tu maravillosa zona de confort, sin dejar de ponerte excusas para acreditar tu decisión y enmascarar lo que realmente te ocurre, que tienes miedo. Lo que está en nuestras manos. Pasamos nuestra vida pensando que no somos dueños de nuestro destino, que hemos nacido con unas circunstancias en nuestra vida que determinarán nuestro futuro y lo que podremos llegar a ser. ¿Te sientes identificado? Quizás no. Pero, ¿y si te digo que la mayoría de nosotros creemos que si hubiésemos nacido en una familia más influyente y acomodada, de seguro llevaríamos otra vida? Seguro que alguna vez lo has pensado. No voy a ser poco realista. El entorno en el que naces te da más o menos posibilidades para con la vida, pero en ningún caso es determinante. Tú tienes el poder para crear tus circunstancias, sabiendo ver tus puntos fuertes y siendo consciente de tus puntos débiles. No dejes llevarte por la corriente del río. Nadar a contracorriente es duro, lo sé, pero todo lo que se consigue con sudor y esfuerzo, y todo lo que implica miedo, que además posibilita la aparición de duros fracasos, vale la pena. Sin todo eso, no hay desarrollo personal. Si no te haces responsable de tus decisiones y te excusas en tus circunstancias, implica pensar que no puedes hacer nada para controlar tu propio destino. Ser consciente de la responsabilidad de tu propia vida implica buscar áreas en las que puedes tener control, y eso te abrirá más puertas de las que piensas. Haz una reflexión acerca de ello. Si la culpa de que no cumplas tus sueños, de que no realices lo que realmente quieres hacer, es de las circunstancias externas y de la gente de tu alrededor, significará que no hay nada que puedas cambiar. Por tanto, tu vida seguirá igual. En cambio, si cambias tu posición y analizas cuáles son las cosas que están bajo tu mano y empiezas a actuar, estarás capacitado para provocar cambios muy positivos. Por poner un ejemplo, no hay nada más frustrante para un escritor que el momento de presentar un nuevo manuscrito a las editoriales y que todas te rechacen. Puedes sumirte en la tristeza y la resignación, achacar a que las circunstancias no son las mejores para publicar un libro, que estamos en crisis y que las editoriales no están dispuestas a apostar por un escritor al que nadie conoce. O incluso puedes pensar que la gente que se encarga de seleccionar los manuscritos son imbéciles y no tienen ni idea de lo que vale la pena en el mundo literario. Bien, esto puede ser cierto o no, pero no deja de significar que estás tomando una posición derrotista ante unas circunstancias externas que no puedes controlar. ¿Y qué puedes controlar? La calidad de tu texto. Quizás la trama no sea lo suficientemente atrapante, o el estilo narrativo no enganche. Probablemente no hayas insistido demasiado, y tal vez te queden otras editoriales en las que intentar. El arte de insistir, del que hablaremos más adelante, no es nada más que abrirte al mundo de las posibilidades.
Cuanto más insistas, más posibilidades tendrás. Así que puedes rendirte pensando que no hay nada que puedes hacer. O puedes reescribir tu historia, corregirla de nuevo, incluso hacer algún curso literario para mejorar tu estilo y volverla a presentar. No a una, ni a dos, ni a tres editoriales, sino a todas las que existan, sin dejarte ninguna. Si todas te vuelven a rechazar, vuelves a repasar tu texto, haces tus correcciones, sigues formándote en el mundo literario y lo vuelves a intentar de nuevo. Observa la figura 2. Dentro del círculo aparecen todas aquellas cosas que puedes cambiar y controlar. Y fuera de él, todo aquello que está fuera de tu alcance. ¿Ahora lo ves más claro? Debes buscar aquellas cosas que están bajo tu mando. Si en algún aspecto de tu vida te sientes atascado o frustrado y no acabas de entender por qué no funciona, intenta hacer el mismo ejercicio que en la figura 2. Anota todos los aspectos que pueden influir en tu proyecto de manera positiva o negativa y colócalos dentro o fuera del círculo, según si son circunstancias controlables por ti o no. No intentes enfocarte en lo que te rodea y no puedes cambiar, ya que gastarás todas tus energías en vano. Intenta encontrar aquello en lo que puedas influir y pasa a la acción. El cambio. En el libro Cómo funciona la mente de Steven Pinker, aparece una interesante metáfora entre un ordenador y el cerebro humano. Esta es una forma excelente de entender cómo este funciona, aunque no tengamos estudios sobre neurología o psicología. Me encantaría explayarme en este tema, pero seguramente daría para un libro entero, así que me quedaré con lo imprescindible. Imagina que este ordenador del que hablamos, tu cerebro, almacena toda la información útil para tu día a día en ficheros. Los guarda en tu memoria y los recupera cuando los necesita. Estos ficheros de información forman patrones de comportamiento. Antes de almacenarlos en nuestra memoria procedimental, necesitaremos aprenderlos, y esto ocurre gracias a la experiencia. Cuando ante una situación, un comportamiento en concreto nos ha funcionado, se almacena como válido en nuestra computadora mental para poder usarlo más adelante. Así que ante situaciones parecidas, analizaremos la información de los ficheros e intentaremos seleccionar aquellos patrones que se asemejen a dichas situaciones. Así, no necesitaremos pensar de qué manera actuaremos cada vez, sino que recurriremos a nuestro patrón antiguo. Es una cuestión de economía mental. No podemos estar constantemente tomando decisiones ante cualquier nueva situación de nuestra vida. Sería tremendamente cansado para nuestro cerebro, así que recurrimos a la repetición de patrones. Por ejemplo, ante un pequeño problema con nuestro coche que no hemos podido solucionar, llamaremos a un amigo que entienda del tema o lo llevaremos al mecánico para que lo arregle, aunque sea algo tan sencillo como cambiar un fusible o un foco. Como ha sido una solución que nos ha funcionado, ante otro pequeño problemilla, no intentaremos solucionarlo por nuestra cuenta, ya que no conseguimos nada la primera vez y dentro tenemos la creencia de que no somos aptos para arreglarlo. Así que directamente recurriremos a nuestro patrón de comportamiento válido y llamaremos a nuestro amigo o volveremos a llevarlo al mecánico para arreglar ese pequeño problema. Como hemos dicho, este sistema existe para ahorrarle trabajo a nuestro cerebro. Aún así, tiene un problema fundamental, y es que a veces la reutilización de patrones implica prejuicios y presunciones que no son ciertas. Como dijo Einstein, es una locura intentar conseguir algo distinto haciendo siempre lo mismo. Y es que si nuestra mente intenta llevarnos siempre por el mismo camino, seremos incapaces de crear nuevas soluciones para nuevas problemáticas. Así que creo que a estas alturas ya entenderás por qué los humanos somos tan reacios al cambio.
los miedos, las ansiedades, el deseo de sentirnos cómodos en nuestra zona de confort y la tendencia a repetir patrones de comportamiento son los principales responsables de que nos cueste tanto cambiar nuestra vida y nuestras formas de actuar. Es parte de nuestra naturaleza. Pero también poseemos algo realmente valioso: la capacidad y flexibilidad para moldear nuestra mente, entrenar nuestras capacidades y mejorar nuestros hábitos, patrones y esquemas para nuestro propósito. El repetirse "es que yo soy así" no es más que una excusa, y una excusa bastante mala, por cierto. Todos tenemos la posibilidad de hacernos a nosotros mismos. No hay nada que no se pueda mejorar. No te voy a engañar, no es fácil. Vas a tener que currártelo y trabajar muchísimo, pero lo que hay al otro lado del camino vale demasiado la pena como para no intentarlo. Así que ten en cuenta una cosa: si sientes miedo e incertidumbre, felicidades. Esa es una excelente señal. Has salido de tu zona de confort y estás en el camino correcto. Capítulo 4. Los tres cerebros. El que domina a los otros es fuerte. El que se domina a sí mismo es poderoso. Lao Tse. Para emprender cualquier viaje trascendental, es absolutamente necesario conocer cómo se mueven los engranajes de nuestra mente. Estoy seguro de que después de leer los 3 primeros capítulos, te habrás dado cuenta de la cantidad de cosas que no conocías acerca de tu mente y las que te quedarán por descubrir. La mayoría de las personas nunca se preocupan por entender por qué se sienten como se sienten, ni qué podrían hacer ellos para mejorar su desarrollo personal. Lo cierto es que el simple hecho de interesarse por conocerse a uno mismo lo significa todo y dice mucho de ti. Como te he explicado en el capítulo 3, la parte emocional de nuestro cerebro es una de las más antiguas. Sus principales funciones se desarrollan en el sistema límbico del cerebro. Aún así, no es la parte más antigua de todas. Existe un primer cerebro, compartido con la mayoría de animales, incluidos los reptiles, ubicado en el tallo cerebral que se encarga de las funciones básicas que nos mantienen vivos: respirar, alimentarnos, hidratarnos, reproducirnos y controlar la temperatura del cuerpo. Este se conoce como el cerebro primario o reptiliano. Si lo piensas bien, estas funciones se encuentran en la base de la pirámide de las necesidades humanas de Maslow. A medida que la especie humana evolucionaba, se desarrolló un segundo cerebro alrededor del primario o reptiliano: el cerebro emocional o límbico. Este es el encargado de producir las emociones que nos acercan o nos alejan de ciertas situaciones y nos permite mantenernos a salvo y sobrevivir. Además, tiene un papel muy importante en el aprendizaje y la memoria. También se ocupa de filtrar las experiencias y aprendizajes que se van adquiriendo en el día a día y las agrega a los instintos más básicos del cerebro reptil. Pero la parte del cerebro que realmente distingue a la especie humana del resto de animales es el neocórtex. Nos dota de la capacidad de razonar, además de permitirnos tener pensamientos conscientes, hablar y mantener conversaciones. Los 2 sistemas de pensamiento. Daniel Kahneman es un psicólogo estadounidense e israelí que llevó a cabo unos estudios muy interesantes acerca del juicio y la toma de decisiones del ser humano. Después de muchos experimentos, Kahneman cayó en la cuenta de que los humanos funcionamos con 2 sistemas de pensamiento. Ante una toma de decisión, el sistema 1 es el primero en atacar, ya que es el más rápido, automático e instintivo. Este correspondería al cerebro emocional o límbico y está dominado por nuestras emociones.
Actúa sin apenas esfuerzo, ya que es una parte muy primitiva de nosotros mismos. Por ejemplo, aunque estemos a dieta, si se nos presenta una tarta de chocolate o cualquier otro manjar por el que tengamos debilidad, nuestro sistema de pensamiento 1 será el primero en evaluar la situación, y de seguro que nos inundará de emociones para impulsarnos a comerlo. En cambio, el sistema 2 es mucho más lógico y razonable. Sabe calcular mejor cuáles son las mejores opciones, acorde a nuestras intenciones. Este funciona gracias a nuestro neocórtex, que a su vez es la parte más nueva de nuestro cerebro. Cualquier estímulo que percibamos del entorno pasará primero por nuestro filtro emocional, es decir, por el cerebro límbico, para luego procesarse por el neocórtex. Esa es la principal razón que explica que el sistema 1 de pensamiento sea más rápido que el sistema 2. ¿Alguna vez te han aconsejado que ante una pelea o conflicto cuentes hasta 10 antes de contestar o actuar? Lo cierto es que cuando alguien nos ofende o nos sentimos amenazados, salta nuestra alarma emocional y nos sentimos impulsados a decir o hacer la primera burrada que se nos pase por la cabeza. Es decir, hacemos lo que se conoce como hablar o actuar sin pensar. Cuando cuentas hasta 10, le estás dando tiempo al cerebro racional a dar una respuesta con menos carga emocional y que posiblemente no te dé demasiados problemas posteriormente. En la mayoría de ocasiones, ante una decisión o reacción, utilizamos el sistema 1 de pensamiento, el cual es mucho más impulsivo, para al cabo de unos segundos justificar racionalmente nuestra respuesta con el sistema 2. Imagina que en vez de tener un angelito y un demonio sentados en tus hombros, diciéndote cómo comportarte, tienes a un niño y a un viejo sabio. El segundo, como es más mayor y ha vivido mucho más, sabe las consecuencias que pueden tener ciertas respuestas o acciones, e intenta siempre hacerte razonar y tener un pensamiento más lógico, aunque eso signifique que debas tomarte unos minutos antes de tomar cualquier decisión. El problema es que el viejo es lento y está cansado, y el niño siempre es el primero en llegar, porque tiene mucha más energía. Obviamente, como cualquier infante, se rige mucho más por sus emociones que por razonamientos. Cuando tomamos las decisiones basándonos únicamente en nuestra parte emocional, muchas veces nos equivocamos, con lo que cuando el viejo sabio llega, el daño ya está hecho, y lo único que le queda es analizar la situación para que tu persona, la que ha tomado la decisión al fin y al cabo, se sienta menos culpable. Volvamos al ejemplo de la tarta de chocolate. Imagina que estás a dieta, pero ese fin de semana te has ido a comer a un restaurante estupendo con tus amigos. Ninguno se corta en absoluto en pedir entrecots o maravillosas pastas con salsa. Pero tú ya ibas muy concienciado de que no ibas a pedir nada de carne ni de hidratos de carbono. Entre todas las opciones posibles, te decantas por una ensaladita con una vinagreta ligera y un pescado a la plancha con unas verduras asadas. Has conseguido pedir la comanda controlando a tu niño interior, porque éste ya había sido sermoneado por el viejo antes de ir al restaurante, y tenía muy claro cuál era la mejor opción: no pedir platos principales con hidratos de carbono o carnes. Controlar nuestros impulsos emocionales solo es cuestión de convencimiento y fuerza de voluntad. Coméis el primer y segundo plato y llega la hora de los postres. Os traen la carta y en ella hay una maravillosa tarta de chocolate. Todo el mundo parece decantarse por lo mismo. Tú no estabas preparado para ello. No habías pensado en el postre. Así que sucumbes a los gritos incesantes del niño: «¡Quiero tarta! ¡Quiero chocolate!» Y pides la tarta de chocolate casi sin pensarlo. Ya lo has pedido,
y el camarero ya ha marchado a buscar los postres de toda la mesa. Y en ese momento llega el viejo sabio. Demasiado tarde. Ya has pedido el postre. Podrías cambiarlo, pero aún así tu cerebro emocional sigue deseando darse ese capricho. Bueno, no pasa nada. Es fin de semana, te mereces un premio. Es una cena de amigos, es justo disfrutar un poco. Te has portado muy bien durante toda la comida. Has pedido cosas con poca grasa. No pasa nada por comerse un pastel de chocolate. Ya has tomado la decisión, o más bien tu sistema 1 de pensamiento la ha tomado. Pero ahora que ha reaccionado tu sistema 2, este se va a ocupar de mantener tu autoestima y no hacerte sentir tan mal. Total, la decisión ya está tomada. Entonces, ¿sucumbir al sistema emocional para tomar decisiones no está bien? La verdad es que eso es bastante relativo. Imagina que nuestras decisiones estuvieran totalmente aparte de nuestras emociones. Seríamos seres totalmente fríos. Además, daríamos tantas y tantas vueltas a las cosas, buscando los pros y los contras, razonando cada detalle y aspecto de nuestras opciones, que nunca tomaríamos una decisión. Steve Bakley dijo una vez: a menudo las personas quedan atrapadas en un estado de sobrepensamiento, y el resultado es que nunca toman una decisión. Y es que el overthinking, sobrepensamiento, o el hecho de darle demasiadas vueltas a las cosas, es casi peor que dejarse llevar por las emociones demasiado rápido. Volvamos al momento tarta de chocolate. Te vuelves a encontrar en el restaurante rodeado de tus amigos. Es el momento de pedir los postres y antes de tomar una decisión, logras acallar al niño y esperas a que llegue el viejo sabio para tomar una decisión. El sistema 2 decide que es mejor tomar una ensalada de frutas. Póngame una ensalada de frutas. Mucho mejor. Piensas para tus adentros. Otro comensal se atreve a pedir la tarta de chocolate. Tu sistema 2, que aún sigue analizando la situación y tu decisión, pasa por todas las opciones posibles y cae en la conclusión que quizás sí te podrías permitir comer esa maravillosa tarta que tanto te apetece. Cámbieme la ensalada de frutas por la tarta de chocolate. A continuación, otro comensal pide un helado de vainilla. Una vez más, el viejo sabio sigue sopesando todas las opciones. Un helado de vainilla es perfecto. Es dulce y goloso, pero sin tantas calorías como la tarta. Yo también quiero helado de vainilla. Cámbieme la tarta de chocolate. Después de tu tercera decisión, el sabio sigue analizando todos y cada uno de los postres que existen en la carta. Acaba mareando tanto la perdiz que al final ya no sabes ni lo que quieres. Te encuentras en un estado de sobrepensamiento y eres incapaz de tomar una decisión. Estás sufriendo una parálisis por análisis. Tanto los vendedores como los expertos en marketing tienen muy claro cómo funciona nuestro cerebro y se aprovechan de la rapidez del sistema 1 para que compres irracionalmente, para después justificarlo más tarde con el sistema 2. Cuando vas a una boutique, puedes encontrarte dependientes que se dedican a darte un trato personalizado. Estos intentarán venderte prendas, atendiéndote y trayéndote múltiples artículos a tu vestidor, halagándote y diciéndote lo bien que te queda todo, excitando tus emociones y hablando mucho para que apenas te dé tiempo a pensar y hagas tu compra de manera totalmente impulsiva. Cuando en una tienda se pueden permitir el lujo de tener tantos dependientes como para dar un trato individual a cada persona, seguramente será porque los precios de esa tienda son demasiado altos como para que, por sí solos, sirvan de reclamo y enciendan las emociones de los compradores. Por eso necesitan vendedores que estén encima para que los clientes se acaben de convencer. Si te fijas, en las tiendas de ropa tipo self-service,
Sueles darte una vuelta y decides qué ropa te gusta más. Tú mismo te la llevas al probador para luego dirigirte a la caja para pagar. Suelen ser espacios grandes y la gente que ahí trabaja no está para venderte, sino para colocar la ropa o para ayudarte a encontrar algo cuando tú se lo preguntas, o para cobrarte. Esos sitios suelen ser low cost y están llenos de grandes carteles con sus atractivos precios o con zona de rebajas, cosa que te llama la atención. Estos estímulos suelen ser suficientes para que tus emociones estén a tope y tu sistema 1 esté totalmente motivado a comprar prácticamente sin digerirlo. Algo te gusta y te despierta una emoción agradable. Encima ves su fantástico precio y sucede que automáticamente ya has tomado la decisión de comprarlo, sin pensar ni siquiera si realmente lo necesitas. Bueno, al fin y al cabo, si has tomado una decisión emocional, ya lo racionalizarás después. En un comercio podemos encontrar los dos ejemplos de consumidores: los compulsivos o emocionales y los dubitativos o adictos al overthinking. La mayoría de nosotros hace sus compras emocionalmente, pero siempre bajo un espectro de raciocinio. No vas a comprarte nunca unas alfombrillas de coche si no tienes coche solo porque tengan una rebaja del 50%. Otros muchos son bastante emocionales y compulsivos, y apenas piensan si realmente necesitan lo que compran. En la película Confesiones de una compradora compulsiva, aparece un ejemplo excelente que nos sirve para entender cómo funciona la mente de una adicta a las compras que se deja llevar demasiado por su lado más emocional. La chica no puede evitar volverse loca cuando entra en una tienda llena de rebajas. Compra muchísimas cosas casi sin pensarlo, para luego llegar a casa y sentirse mal por caer en la tentación una vez más. El otro tipo de consumidor lo encontramos en los dubitativos o grandes pensadores, esos que pasan demasiado tiempo sopesando cuál es la mejor opción, para luego acabar sin comprar nada. Para que me entiendas mejor, te pondré un ejemplo. Imagina que quieres comprarte un coche nuevo. Si fueras una persona demasiado emocional, comprarías el primer coche cuyo anuncio de televisión conectara con tus emociones. Si te fijas, muchos spots televisivos se basan precisamente en eso, en buscar conectar con tus emociones, tus sentimientos y deseos. Por eso, para anuncios de monovolúmenes, salen familias felices haciendo muchas actividades juntos, porque es lo que todo padre o madre de familia querría: estrechar los vínculos con sus más allegados. En cambio, los deportivos están conducidos por tipos en traje, muy atractivos y que desprenden una aura de éxito arrollador. Tu cerebro relaciona tus deseos con esas imágenes y te hace creer que el solo hecho de conducir ese modelo conseguirá convertirte en una de las personas de los anuncios. En cambio, las personas dubitativas llevarían meses y meses de comparar características y opciones, razonando los pros y los contras de cada opción, y nunca tendrían la suficiente determinación como para llegar a una conclusión, ya que les faltaría un pequeño empujoncito. Y ese empujón necesario está motivado por nuestras emociones. Lo más adecuado sería comparar los diferentes modelos de coche, decidiendo cuál es más práctico y cuál tiene una mejor relación calidad-precio. Pero siempre debe haber una influencia emocional en tus decisiones. Tienes que conectar con el modelo de forma positiva. Entonces, la mejor forma para tomar nuestras decisiones se basa en encontrar un equilibrio entre nuestro sistema 1 y nuestro sistema 2. ¿Por qué postergamos? ¿Alguna vez has planeado antes de irte a dormir el despertarte pronto al día siguiente?
Te has puesto el despertador a las 7 de la mañana porque has decidido que una caminata matutina es buena para tu salud. Te has sido convencido de tu decisión. El sabio ha hablado y crees firmemente que a la mañana siguiente tendrás la suficiente voluntad como para levantarte. Suena el despertador, y antes de que pueda venir un solo pensamiento razonable a tu cabeza, el niño ya está activo y provoca que apagues el despertador para seguir durmiendo. Qué pena que el pobre viejo sabio no pudiera reaccionar. Es por eso que hoy en día existen muchas aplicaciones de despertadores en los móviles que intentan despertar a tu sistema 2 antes de que tomes una decisión emocional. La mayoría de ellos no te deja parar el despertador, a no ser que resuelvas una operación matemática o respondas a una pregunta de lógica. Eso da el suficiente margen como para que tu sistema de razonamiento reaccione y tome una decisión con más juicio. Esta es la razón por la cual la mayoría de nosotros suele postergar muchísimas cosas en la vida. Aplazamos nuestras decisiones o acciones porque nos domina nuestro lado emocional. ¿Ahora entiendes por qué es tan costoso salir de la zona de confort? Sacar un pie fuera significa sentirse incómodo y miedoso, y eso es algo que entra en conflicto con nuestro sistema límbico. Es difícil tomar una decisión sin dejarse llevar por estos impulsos tan fuertes. ¿Y qué ocurre cuando por fin nos proponemos algo y somos demasiado planificadores? Nos pasaremos demasiado tiempo trazando un plan para nuestro proyecto, decidiendo cuál es el buen camino y analizando pros y contras. Se nos agotará el tiempo y no habremos pasado a la acción. No me malinterpretes. El tener un plan es absolutamente necesario para tener éxito. Si nos lanzamos al vacío sin una cierta idea de lo que vamos a hacer, simplemente dejándonos llevar por nuestro entusiasmo, Sistema 1, fracasaremos estrepitosamente y volveremos corriendo a nuestra zona de confort, con la cola entre las piernas, diciéndonos a nosotros mismos que no vale la pena complicarse la vida. Entonces, ¿cuál es la solución? Como te dije, la clave está en saber encontrar un equilibrio entre el Sistema 1 y el Sistema 2, es decir, entre el niño y el sabio. Pero no solo para tus proyectos de futuro, sino para cualquier pequeña decisión que tomes en tu día a día. Hay que controlar nuestras emociones negativas o desagradables, como el miedo o la inseguridad. Ser conscientes de ellas, de que existen y de que debemos canalizarlas, usar nuestro entusiasmo para motivarnos a salir, pero sobre todo, tener un plan. Saber qué queremos, cómo lo queremos y de qué recursos disponemos para conseguirlo. Si no tenemos un plan, nuestro objetivo solo es un deseo. Y un deseo es algo poco palpable e iluso, algo que suena a utopía. Un objetivo es mucho más realista, pero detrás de él, siempre debe haber un plan trazado.